Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 18º después de Pentecostés y vemos en el relato del Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, cómo dice que nuestro Señor, estando en su ciudad, opera este milagro en medio de la gente que le rodeaba. Nos puede sorprender que diga su ciudad, pues se trata de Cafarnaún, sabiendo que nuestro Señor nació en Belén, pasó su infancia en Nazaret, pero ya después de muerto San José, se fue a vivir con la Santísima Virgen a Cafarnaún, y ese era el centro de sus operaciones, podríamos decir así. Por eso dice el Evangelio que estaba en su ciudad, Cafarnaún, sin nombrarla, pero esa era la ciudad que era la que él había adoptado ya cuando ejercía el ministerio público de su misión divina. Y vemos cómo la gente, no pudiendo llegar a donde nuestro Señor, le trae el paralítico, que lo hacen descender por el techo, por una abertura del techo, aunque aquí este pasaje no está, pero en lugares paralelos sí. La cuestión era que tal era la fe de estos familiares que querían de algún modo hacer llegar a este inválido ante la presencia de nuestro Señor, y que le impedía a la multitud de acercarse a Él. Vemos la concurrencia que producía la presencia de nuestro Señor, lo cual era lógico y de esperar, porque estaban los ánimos caldeados por todo el tema mesiánico, encima la sola presencia de nuestro Señor. Ver esa majestad del Verbo encarnado, es que sin decir ni una palabra, verlo ahí, eso tenía que ser algo profundamente conmovedor. Si nos sorprende un gran ministro, un gran rey, un gran personaje, un gran sabio, un artista, ¿cuánto más no iba a impresionar y sorprender y atraer la majestuosa figura de la presencia del Verbo encarnado? Oírlo hablar, mirar, caminar. Por eso se explica ese abarrotamiento que había de gente agrupada en torno suyo, ante esa real majestad, por encima de cualquier rey, monarca y personaje que ha habido en esta tierra. Era mucho más atrayente, subyugante su presencia que la de una reina Santa Isabel con todas las joyas puestas y su dignidad real, o de cualquier emperador. Pues bien, así entonces, cuando nuestro Señor tiene caído del cielo, por decirlo así, a este paralítico, le dice: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y enseguida la judería, sin osar hablar, pero en el fuero interno, vean la majestad de nuestro Señor,
como que si no se atrevían a decirlo de viva voz, pensando en sus corazones, este blasfema. Porque los judíos muy religiosos tenían bien claro quién perdona pecados, solamente Dios. Y este hombre va a perdonar pecados, blasfemo. No quedaba otra. O la otra posición que quedaba era que era el Mesías. Y nuestro Señor, ni lerdo ni perezoso, les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados? ¿O levántate y anda? Claritos, como si fuera con rayos X, les presentó la fotografía de los pensamientos. Y como dice Santo Tomás, decirlo es igualmente de fácil. El problema está en hacerlo. O sea, decir y hacer. Y ahí, el que lo diga y lo haga, ya no es lo mismo. Los hechos, los actos, hablan por sí mismos. Y así nuestro Señor tranquilamente le dice: anda y levanta. Con lo cual los dejó perplejos, porque no solamente les leyó el pensamiento, les escudriñó sus corazones, sino que le dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o anda y levántate. Y nuestro Señor le perdona los pecados y lo recupera al paralítico, haciéndolo caminar. Esto, mis estimados hermanos, es una proclamación implícita de la divinidad de nuestro Señor, como dice el Padre Castelán. Implícita porque implica, por todo el texto y contexto del hecho histórico, que nuestro Señor, Yeshua, Jesús, ese hombre Galileo, era Dios, sin decirlo. ¿Y por qué no lo decía? Yo soy Dios. Porque ay, qué loquito. Si sale un hombre de golpe y porrazo y dice yo soy Dios, este está más loco que quién sabe. No podía nuestro Señor de entrada manifestar que Él era Dios. Y peor aún, porque si lo creían, lo podían creer hasta malamente, que era peor. Porque no nos olvidemos que toda la mitología griega que imperaba en ese tiempo, los dioses bajaban del cielo, del Olimpo, hasta incluso tenían relaciones con los seres humanos, y de ahí nacían otros semidioses. Eran dioses donde no refrenaban sus apetitos carnales, tenían contacto con los seres humanos
Y eso reproducía otros personajes míticos también. Y no lo quisieron hacer dioses a San Bernabé y a San Pablo. Y ellos tuvieron que decirles un momento, nosotros no somos dioses. Somos de Dios, pero no somos dioses. Predicamos en el nombre de Dios, pero no somos Dios. Un momento. O sea que es evidente. No es simplemente una suposición del padre Castellani que dice eso. Hay un hecho histórico que lo prueba justamente, que a San Bernabé y a San Pablo los quisieron adorar como si fuesen unos dioses más bajados del Olimpo. Entonces nuestro Señor no podía decir, yo soy Dios, así como así. Tenía que ir pedagógicamente, paulatinamente. Y una vez que ya hubiera una trayectoria, pudiera haber una sana inteligencia de su divinidad, no mal comprendida, como lo podían comprender la gran mayoría de ese mundo mítico pagano de la cultura griega. Así de sencillo. Por eso este milagro es una manifestación implícita de la divinidad, aunque nuestro Señor sí afirmó explícitamente que era Dios. Más adelante, y no como me dijo una vez un seminarista, me acuerdo, en Econ, que nuestro Señor en los evangelios nunca dijo que era Dios, el maldito modernista. Yo me quedé profundamente chocado. Claro, era un liberal modernista más de los tantos que había en Econ. Desgraciadamente. Porque Monseñor Lefebvre abría las puertas paternalmente, pero le faltó un poquito más de mano dura, porque uno como seminarista se daba cuenta, el 80% era liberal. Y el mismo Monseñor Lefebvre después dijo que si él hubiera visto o conocido más a fondo la obra de Barruel, que escribe toda esa conspiración judeo-masónica, si lo hubiera tenido más presente, hubiera tomado otras medidas. Es decir, hubiera ajustado las clavijas y no hubiera dejado entrar a todo el mundo. Porque ya vemos qué está pasando hoy en la fraternidad. Y los que no eran liberales, vean cómo están. Ahora, ¿qué vamos a esperar de los que eran liberales y medio modernistas? Ahí tenemos el resultado. Pero bueno, así son las cosas humanas. Por eso hay que tener el espíritu despierto, alerta. No se puede tragar entero, y nunca jamás la Iglesia nos ha pedido tragar entero, ni obedecer ciegamente. Esos son aforismos, jaculatorias piadosas de los santos, pero eso no es virtud. Porque si yo obedezco como un burro, una yegua o un caballo, no obedezco. Porque el burro, el caballo, la yegua no obedecen. Se someten al dominio humano, pero no obedecen. Porque obedecer es una cuestión del alma libre, inteligente, que obedece con inteligencia y libertad.
no por la sumisión del garrote, ni a latigazos, como obedecen los leones en una jaula. La obediencia es una cuestión intelectual, como todas nuestras obras humanas. Se producen por inteligencia y libertad, y de ahí la responsabilidad. Y de ahí el pecado. Pedescadre, tropezarse con el pie, conculcando la realidad de las cosas. Hay pecado porque somos libres e inteligentes. El ganado no peca. Eso de arriar vacas, los animales no pecan, no son susceptibles ni pasibles de pecado, porque no tienen esa connotación espiritual del alma, aunque tienen alma, porque el alma es el principio de vida de todo ser viviente, sea vegetal, animal o racional. Pero no es lo mismo un alma vegetativa o animal educida de la materia y que muere con el alma infundida por Dios, que es espiritual. Y por ser espiritual es inmortal, inteligente y libre, para bien o para mal, como responsable de sus actos humanos. No habría actos humanos, habría actos del hombre como actos del animal, si no habría razón, pero humanos propiamente y formalmente dicho, no serían humanos, porque conllevan esa especificación de la naturaleza humana como ser racional que piensa, aunque ahora no mucho. Ese va a ser. Por eso quizás, dicho sea de paso, nos gusta mucho la televisión, porque no pensamos. Y nos cuesta la oración, la contemplación. Porque para contemplar hay que pensar. No es simplemente un acto de la voluntad, sino de la inteligencia, que volitivamente quiere. Porque la voluntad es el apetito de la inteligencia, no lo olvidemos. Son dos facultades distintas del alma, pero no están separadas del alma. El apetito del alma inteligente es la voluntad. Aunque hay otros apetitos inferiores, y no vamos a hablar de eso ahora, pero por eso debe de primar la voluntad, pero como un apetito de la inteligencia, del ser inteligente. Por eso todo pecado conlleva un trastorno al orden de las cosas. Y pues bien, nuestro Señor así manifiesta su divinidad implícitamente.
Y ellos se dan cuenta de que blasfemaba, según ellos, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Y nuestro Señor encima les hace el milagro. Por eso les demuestra que Él era el Mesías, sin decírselo. Y de ahí la gran admiración del pueblo, pero no de los doctores, de los fariseos, de la élite del pueblo elegido, de los conductores espirituales o religiosos, diríamos los líderes, como ahora se habla de ser líder. Los líderes religiosos. Y pues bien, vemos cómo entonces sí nuestro Señor, manifestando implícitamente su divinidad, no quiere decir, como decía este seminarista, que nunca nuestro Señor dijo que era Dios. ¿Cómo que no lo dijo? Yo y el Padre somos uno. ¿Lo dijo o no lo dijo explícitamente? Pues claro que sí. Quien me ve a mí, ve al Padre. Por la consubstancialidad, la identidad que había. Claro que se hace difícil. Consubstancialidad, sustancia, naturaleza, persona, pero son términos filosóficos, metafísicos, requeridos como un mínimo para la teología, para la religión. Y como ya les decía, no es lo mismo ser de la misma sustancia que de la misma naturaleza. Porque todos los hombres son de la misma naturaleza, todos los pajaritos son de la misma naturaleza y todas las vacas son de la misma naturaleza. Y todos los ángeles son de la misma naturaleza, pero no son de la misma substancia. De esa entidad subsistente. Que es el supósito, que es la hipóstasis. Y de ahí viene unión hipostática. Pero ese supósito subsistente, si es de naturaleza racional, es persona, el subsistente inteligente. Esa es la persona. Entonces, no todo supósito es persona, pero toda persona es supósito. Una vaca, un perro, un gato tienen un supósito subsistente. Pero como son animales no racionales, no son personas. Y en Dios, ese subsistente en la naturaleza divina es común. Mirado absolutamente y mirado relativamente son personas distintas, subsistentes, por la relación de oposición y de origen que hay del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí habría toda la teología del seminario. Que hoy, por cierto, no hay teología en las universidades, ni la gregoriana, ni la angélica, ni la del Antonianum, ni la que sea. Porque Santo Tomás está proscrito. Así que cuando algunos impugnen
de dónde o del cómo soy teólogo o no. No necesito ningún cartoncito del angélico, ni de la gregoriana. Sé o no sé teología. Punto. Sé o no sé lo que digo. Y a ver quién puede decir que no es así. Pero no se sientan ofendidos los blogueros porque pueden y deben de estudiar teología, pero eso no los hace teólogos, por lo menos hasta que no pasen unos buenos años. Y que lamentablemente haya muchos sacerdotes que de teología dogmática, por no tener claro estos conceptos, no tienen muy clara la teología. Bueno, es verdad, no es para todos. Oiga, pero no impugnen a aquel que sabe un poquito más que los otros. O que ustedes que impugnan, no ustedes, sino del público en general. Aquí hay un desbarajuste con todos esos blogs tradicionalistas, semitradicionalistas, que los puedo felicitar a todos, pero cada uno quédese dentro de los límites, Señor. Y no manosee la ciencia sagrada, ni manosee la reputación intelectual y doctrinal de un sacerdote. ¿Qué falta de respeto es esa? Y se va a decir tradicionalista. Y si me equivoco, hay maneras de decir que uno se equivoca, yo o cualquier sacerdote, con respeto. O aquí que todo vale la misma cosa, somos todos iguales. No, Señor. Ahora, si eso hiere el orgullo intelectual, pues abájense los ánimos y sean más humildes. ¿Pero esto qué es? ¿Una selva de pigmeos? Es increíble. Y no quiero ofender a nadie. Y que estudien y que pregunten, pero no que impugnen. ¿Qué tal una enfermera enseñándole medicina al cirujano? Por medio bruto que sea el cirujano. ¿Qué tal? O el payasito del circo o el boletero del teatro le va a enseñar al director del teatro cómo es la cosa. O el marinero le va a decir al capitán dónde está el norte. ¡Pero por Dios! En eso se ha vuelto la tradición por falta de autoridad. Pero hay una autoridad teológica, doctrinal de la Iglesia. Ese atrevimiento que hay, hombre. Y espero que esto sirva para ayudar, para unir. Y sobre todo ahora que al Padre Ford lo han nombrado Monseñor Williamson de coordinador de la resistencia de ellos, pues bien, ahí veremos qué va a hacer el Padre Ford.
Y espero que por lo menos, si no puede hacer mucho porque es difícil con qué bueyes se hará, por lo menos que le haga entender que no se puede ser católico, apostólico, romano y antimilenarista. Que no sean milenaristas, problema de ellos, pero antis, no. Y si no tenemos la prueba, la epístola de hoy, ¿qué me dice? Es apocalíptica, 100%, la carta a los Corintios, de donde está tomada hoy la epístola. Sois ricos, nada os falta. Habéis recibido el testimonio de Cristo, al que esperáis su manifestación, y Él os confirmará hasta cuando Él vuelva, hasta el fin. ¿Y en qué quedamos? Doctores. Pero si un padre Calderón, que me lo pintan de muy inteligente y yo no lo dudo, pero que utilice su inteligencia para lo bueno, porque puede hacer todo un libro muy bueno de apología, pero si habla mal del milenarismo, de nada sirve esa apología. Y yo le salgo al frente, como le voy a salir a cualquiera. ¿O es que no entienden que no pueden ser antiapocalípticos? Y si no entienden, pues pongan los garbanzos, la mollera, la entelequia en remojo y que no se ahoguen, porque si meten la cabecita en una bañera para que se les ablande, por lo menos no se ahoguen. Sobre todo si no les es suficiente con el primer zambullón, la zambullida. No se puede. Por eso el Padre Mestre, siguiéndolo al sabio Padre Calderón, no pueden ser antimilenaristas. Y ahora el Padre Ford me lo dijo por teléfono cuando lo llamé, ya hace algún tiempo, y entendía lo del milenarismo. Espero que se los haga entender por lo menos de que no se puede ser antimilenarista. Porque la iglesia lo es. Ahora, los hombres de iglesia no son la iglesia. Pero ahí está la iglesia. No me está dando el texto litúrgico de la epístola de hoy, diciéndome que somos ricos de palabra y de ciencia en el testimonio de Cristo, que os confirmará hasta el fin, y que estáis ansiosos esperando su manifestación, su venida, su parucía. Aquí hay un problema grave. Yo no puedo ser obispo católico, sacerdote católico, fiel católico, si soy antimilenarista. Y esa pseudo condenación, porque la toman como una condenación que no es pseudo, porque no entienden que se condenó disciplinarmente, no doctrinalmente, el milenarismo mitigado, porque el otro decreto anterior que condenaba, hasta ellos mismos se condenaban, diciendo que nuestro Señor no podía estar
corporalmente en la tierra, reinando. ¿Y cómo? ¿Y en la Eucaristía no estás reinando corporalmente desde el sagrario? Y cuando se dieron cuenta de tamaña herejía, hicieron el otro decreto y ahí sí pusieron mitigado. Y el mitigado ya sabemos que es merienda para negros, con perdón de los negros y de los protestantes y los testigos de Jehová. Pero que esas mitologías estúpidas las avalen entelequias como Calderón. Pero ¿ya dónde está la inteligencia? ¡Por Dios! Por eso espero que por lo menos los blogs como Non Possumus, como Spes, dirigido por el Carlos Nogué, y Sílabus, que no se pongan de antimilenaristas a tontas y a locas. Y si quieren discutir, discutamos con nombre y apellido y con textos, con cultura, con sapiencia. Porque falta cultura teológica, sapiencia teológica. ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos entonces tienen que dejar ese falso antimilenarismo que no es católico. Y la otra es que se den cuenta que la resistencia no es la de Caperucita Roja, ni la de Lady Godiva, ni la de Superman. Porque la única resistencia gloriosa es la apocalíptica. Porque la única restauración gloriosa es la de la parucía, no antes. Y a Fátima lo interpreta mal. Con el al fin mi inmaculado corazón triunfará. Si es el triunfo total de la restauración de todo, el orden, y el orbe es la apocalíptica, no es otra. Y si hay otra, esa sería como un sandwichito, como un tentempié, como una merienda, pero no es la cena. Y mucho menos el banquete con octava. Pero ¿por qué interpretan mal Fátima? Por antimilenaristas. Por antimilenaristas no fue que Juan 23, no queriendo ser profetas de desgracias, convoca al Concilio Vaticano II y abre las puertas para que resurja la primavera de la humanidad sinárquica y judaicamente mancomunada, sin dogmas que dividan. Por Dios, los antimilenaristas se asemejan a los modernistas, aunque se llamen tradicionalistas. Por eso les digo yo, tengan cuidado y corrijan a tiempo y unámonos todos, pero en la verdad y ante la crisis actual, en la verdad de esta coyuntura apocalíptica, porque esto es una hecatombe universal, no es parcial.
y tan universal es que Roma ha perdido la fe y es ayer y hoy la sede del anticristo. Porque no es solamente con Francisquito, sino ya con Pablo VI, cuando cristaliza con la clausura del Vaticano II, oficialmente, formalmente, la nueva iglesia posconciliar de la Roma que ha perdido la fe, convirtiéndose en la sede del anticristo. Esta es la lectura de la Salem. Pero tiene que ser una lectura bajo el microscopio o el prisma apocalíptico, milenarista. Nos guste o no nos guste. Porque la verdad no es cuestión de gustos democráticamente aceptados. Y por eso todo el que me combata a mí, por milenarista, está pecando contra Dios y la iglesia. Porque no me está combatiendo por mis pecados, por mis miserias humanas, que las tiene también el otro. Y quizás peor, porque yo no me voy a hacer el humilde o el falso humilde. Pero no se trata de eso. Se trata de la concepción teológica exegética. Y esto los entenderán todos los fieles de buena voluntad. Porque la verdad brilla por su sola presencia. Y la impugnan son los judíos, que pecan contra el Espíritu Santo. Así que quienes me combatan a mí, o a Radio Cristiandad, o al Padre Seriani, o al Padre Grosso, por milenaristas, están combatiendo a Cristo y se hacen socios del anticristo. Esto es lo que por lo menos debe de ver Monseñor Williamson. Y si no, ¿qué resistencia van a hacer? Por eso es una prueba de fuego para el Padre For ahora, coordinador, y me alegro, porque nos conocemos mucho. Pero es la prueba de fuego porque se va a demostrar quién es quién y qué orientación se toma, que yo espero que por lo menos sea esa, para que haya armonía y concordia y no le cerremos las puertas a la esperanza bienaventurada de la parucía de Cristo, que es la única que resuelve este problema. Pues bien, mis estimados hermanos, espero que estas cosas nos ayuden para que seamos unos en la verdad y no prediquemos nuestro propio parecer, sino lo que la Iglesia dice, pero no lo confundamos con todo lo que dicen los hombres de Iglesia, que muchas veces traicionan y son traidores. Es ahí la diferencia. Y por eso hay que pedir que no traicionemos, porque yo puedo ser el primero en traicionar si no soy o estoy asistido por la gracia misericordia de Dios. Pues bien, así todos y cada uno debemos de pedir esa gracia para que a pesar de nuestras faltas, debilidades, miserias humanas,
nos santifiquemos en la gracia de Dios y su verdad, que es Él mismo. Pidámosle a la Santísima Virgen María que podamos comprender, meditar, contemplar estas cosas y las guardemos sabiamente en nuestro corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.